Pues bien, estimados televidentes, ya estamos frente a uno de los retos en nuestro quehacer que sentimos más interesantes a partir simplemente de una lista que pudiera ser intérprete, orquestador, compositor, pedagogo, director de orquesta, violinista, piloto aviador, motociclista, ¿y me falta más? Pues ahí dejémoslo, jazzista. Ah, jazzista, por supuesto, así que aquí, bueno, tenía parte de eso. Claudio Tarres. Hola, qué qué gusto saludarte, de veras. Y caray, pues no sé qué hacer, ya de veras con el programa, decir por dónde enfrento este programa, pero bueno, al mismo tiempo más estimulante. Claudio Tarres, ahora en el papel un poco de director de orquesta, y que de ahí nos va a dar pie para más. Pues empecemos con un brindis cafetero para excelente. que las ideas fluyan bien, ¿no? Un gusto tenerte en nuestro estudio. Claudio, estás ahora en el papel, bueno, cuando menos para un concierto, acabas de estar director titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es, digamos, Ahorita estoy como director invitado para este programa, nada más. Eso quiero decir exactamente ahí. Bueno, en tu carácter de director de orquesta, entre otras cosas, eres también director de la Orquesta de Cámara, de la Facultad de Música también. Así es. Y bueno, lo que yo quiero ya preguntarte es un poco sobre la dirección. Tuvimos el gusto de entrevistar a Félix Carrasco en su momento, después al maestro Jesús Medina en 2 o 3 ocasiones. Ah, muy bien. Y bueno, pues ahora nos toca platicar un poco contigo y te conocemos, entre otras cuestiones, lo voy a decir de manera muy superficial, porque rompes de alguna manera con la solemnidad de lo que es este lugar donde debe de ser de frac y todo y acomodado como Dios manda. Y tú has partido, por ejemplo, en los conciertos que se ofrecían, se ofrecen en la aula magna, por explicar simplemente, bajar un poco de lo que se supone que conoce el público y para tú instruirlo. ¿Cuál es tu idea? ¿Por qué lo haces? Es muy chistoso, pero yo soy muy crítico de lo que la gente piensa de la labor del director de orquesta. Creo que está muy mal informada. Sí. Y se ha hecho un poco, todos estamos de acuerdo en mantener esta cosa, pero que en realidad no es lo que parece. Entonces, la dirección de orquesta, en donde un músico, esperamos que sea músico, algunos ni siquiera lo son, se ponen de espalda al público, lo que sería una falta de respeto. Con un palito, a seguir el ritmo, eso se inventó después de que muriera Beethoven. Es decir, toda la música de Beethoven para atrás jamás requirió de un director con una batuta a espaldas. Primero porque hubiera sido una falta de respeto con el rey o el noble. Ahora, ¿tiene que ver en lo particular con Beethoven esto? No, para nada, es por la época. Por la época, nada más por la época. Entonces, la historia de la música era, los músicos se formaban como fuera y algunos de ellos se dedicaban a componer, es decir, no es como ahora que la gente estudia composición y no estudia un instrumento. Antes era imposible eso. Todos los compositores fueron cantantes de su coro de iglesia, violinistas, pianistas, y eran muy buenos. Beethoven fue un gran pianista, Mozart, ni hablar, Bach, todos eran grandes intérpretes. Entonces, ellos escribían su música y participaban dentro de la orquesta, del ensamble, ya sea del clavecín o del primer violín, y entonces ellos mantenían la coherencia porque esa música, tal como está escrita, no requiere de un director, en absoluto. Solamente con oírnos todos los músicos tocamos sin necesidad de alguien que nos esté marcando. Después, las fuerzas orquestales empezaron a crecer, desarrollaron instrumentos cada vez más sonoros y más cantidad de instrumentos en la orquesta, y se empezó a hacer complicado que todo el mundo pudiera oír. Si uno está, eso es interesante, en un ensayo de una gran orquesta sinfónica con toda la percusión y todo, uno se para atrás de la orquesta y difícilmente oye a los violines, no se oye nada. Se ve que se mueve el palito, no se oye. Porque cuando están tocando muy fuerte los de atrás, realmente tapa totalmente el sonido. Entonces, bueno, ahí hay una razón para tener un director, para que coordine a toda esta gente, son 80, 100 personas,
Y para la ópera, por ejemplo, es fundamental, porque los músicos no ven a los cantantes y a veces no se oyen tampoco porque están en una fosa, ¿no? Sí, están en la fosa. Y entonces claro. el director es un vínculo medio. musical absoluto y el ballet es igual. Entonces, un poco la necesidad de un director, en realidad es un poquito porque las orquestas tienen que preparar un concierto o 2 o 3, como el Barça que juega 2 o 3 veces por semana, tienen que preparar 3 programas en una semana, con 1 o 2 ensayos. Para poder tocar sin director, una gran orquesta necesita trabajar más, ensayar más tiempo y todo esto para ponernos de acuerdo. Entonces, el director se vuelve un factor de economía de tiempo. Está ahí, marca el tiempo, entonces la pieza sale. Con muy poquito ensayo, o con la lectura a primera vista, entre comillas, porque yo toqué 20 años en orquestas sinfónicas. He tocado prácticamente todo el repertorio clásico alguna vez y la sinfonía de Beethoven las toqué 20 veces, las de Brahms igual. Entonces, ¿a poco yo Mahler sé, también? Mahler también toqué Las 10 de Mahler. Aquí ¿o no? me invitaba Bueno, aquí, el maestro Medina de extra sí, exacto. y me invitaba a hacer lecturas, dirigirlas en algunos ensayos. Y eso es maravilloso, porque ¿cuándo voy a tener el chance de poder dirigir mal? Entonces, bueno, enfrentar a Mahler, ya es doctorarte en ese, si existiera, ¿verdad? Es suma complejidad. Además, estéticamente son obras tan largas y algunos pasajes difíciles de entender qué quiso decir este hombre, ¿no? Y además, algo que yo tuve la suerte de aprender alemán, pero Mahler pone en sus partituras unas indicaciones medias poéticas de lo que quiere, con una terminología alemana tan difícil, que para un músico inglés, alemán, francés o mexicano, necesita un diccionario para saber qué quería el hombre. Entonces, ¿cómo se hace, no? Ahora, tocaste este punto y era uno de los puntos que yo quería tocar casi en el crepúsculo de este programa, porque tú eres autor de una conferencia, de un ensayo, el mito de la dirección de orquesta, y te quería hacer, ya ahora te adelanto una pregunta que me siento obligado a adelantarla. El público a veces con el que platicamos nos pregunta respecto a ustedes, particularmente sobre el caso de la dirección. ¿Sirve que haya un director de orquesta? ¿Para qué sirve el hecho de que esté nomás así moviendo ahí? Eso ya te lo voy a preguntar ahorita ya en detalle, ya me diste la introducción. Okay. Ahorita, por favor, te encargo el doctorado, pero luego de que tomemos otro sorbo de café para que vayamos caminando. Estamos en Café con Ángel con el maestro Claudio Tarris. Pues, mi querido Claudio, de veras que esto de la dirección de orquesta, bueno, es un papel como de sueño. Tú eres argentino, y así como te gustaría jugar en la selección de Argentina, te hubiera gustado jugar en la selección de Argentina, como todo argentino y todo brasileño sueña con el fútbol. Yo creo que todo niño suena con algún momento con estar frente a una orquesta y un sentimiento de grandeza y de poder que se experimenta ahí. Pero de pronto, bueno, el de que la dirección de orquesta sirve o no sirve. Y algo que yo lo he percibido desde el público, pareciera ser que los movimientos del director de orquesta van a descompás, perdón este terminajo que estoy haciendo, de lo que es el sonido, como que van un tanto adelantados o van un poquitito desfasados, diría yo. Y me han dicho que sí existe este desfase. Si existe, dímelo. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? ¿Cómo? La tradición alemana es así. Los directores alemanes bajan el tiempo y la orquesta suena después. Es así, es la tradición, es la costumbre. Entonces nadie se explica cómo hacen, pero hay que ver a Herbert von Karajan, a Kleiber, a todos estos en orquestas alemanas, Berlín y todo eso, y la orquesta reacciona siempre tarde, lo que me parece a mí me molestaría mucho, porque uno quiere estar, ¿no?, en el momento y no que suenen después. Pero es tradición de ellos, así funcionan ellos en Alemania y supongo que en Austria también, es muy curioso. Válganos, pues sí. Bueno, de por sí la música la conseguimos como un misterio, la dirección orquestal sinfónica como 80 misterios según el número de músicos, claro. Y luego todavía el desfase en el tiempo. Esa es una. Y la otra de pronto es esa de que, pues sí,
los intérpretes o los ejecutantes ni siquiera lo ven al director, pues es puro cuento eso. Ellos están en su música y a veces lo alcanzan a ver o se ponen a verlo o se ponen a tocar. ¿Cómo percibes esto? Bueno, primero voy a comentar un aspecto, nada más me gusta hacer retos intelectuales a las personas para que piensen y para que investiguen. Yo no pensé que fuera posible. Tengo una amiga que la trajimos de solista aquí, una violonchelista serbia que es de las primeras del mundo ahora, ¿no? Y entonces ella me manda un video como una curiosidad y eso quisiera que las personas lo vieran para... Bueno, pues entonces, si lo tenemos por ahí, tú lo facilitas o algo o ya veremos, o nos das los nortes, pero bueno. La orquesta se llama Les Dissonances, ¿no? Las disonancias en francés. Ya está. Una orquesta francesa. Entonces, ella me manda un programa que tocaron ellos, donde tocan la séptima sinfonía de Beethoven y la consagración de la primavera, que es lo más difícil, bueno, qué bárbaro. sin director. Si eso se puede tocar sin director, Ya se puede se tocar puede todo. tocar todo. No le he preguntado, siempre estuve tentado de decirle, oye, ¿cuánto ensayaron? Porque ahí está la clave, ¿cuánto tuvieron que trabajar juntos para lograr en una obra como La Consagración, poder tocarla sin director? Es una cosa alucinante porque por primera vez no hay una persona de espaldas interfiriendo entre la obra de arte y el público. Y en esa obra, repito, esa bueno, a lo obra. mejor un vals, no No, sé. sí, que fuera no una hay problema, sinfonía. ¿verdad? O la séptima de Beethoven, que es compleja, pero fue escrita antes de que se inventara el director de orquesta así. En el tiempo de Beethoven se tocaba sin director. Entonces, nada más para que reflexionen,
Te debería el dato de cuánto ensayó esta chica, cuánto ensayó la orquesta Pues, para poder tocar eso sin ojalá director, y ¿no? lo consigues nada Sí, más como sí, para tener porque es algo, bien sí, interesante. Bueno, pausa entonces. Pausita. Pausa con el maestro Claudio Tarres, desmitificando un tanto la música, pero la música. Y él sabe de qué habla. Continuamos. Pues, estimados televidentes, ojalá a ustedes les resulte tan estimulante, tan atrayente, tan descubridor este diálogo que estamos sosteniendo con el maestro Claudio Tarres, hablando de estos misterios y de estas cuestiones que nos ofrece la dirección de orquesta y que nos ofrece en sí misma la música clásica y la orquesta. Pero bueno, ya una vez que abres las cartas a la hora de estar explicando lo que es el papel del director, ¿cuáles son tus conclusiones? Una de las conclusiones es que hay, digamos, 3 componentes fundamentales para la música sinfónica, para la presentación de la música sinfónica. Pero antes de decir las 3, eso lo aprendí de un director de cine español muy bueno que tuve la suerte de en un bar de donde tocaba jazz de conocerlo, fue una cosa casual. Y entonces él decía que cuando un director de teatro o un director de cine hace que el público se dé cuenta de que hizo algo con la cámara interesante, está mal. Porque no debe ponerse en evidencia el director. Y entonces eso me quedó bailando muy bien, perfecto. Después había yo visto a Karajan y lo fabuloso que sonaba y el tipo con los ojos cerrados no hacía nada, que los directores dicen que el contacto visual es muy importante. Bueno, ¿no? Y entonces ahí entendí, digamos, el problema es que hay pocas artes que necesitan director. El ballet, el cine y el teatro y la orquesta. En el ballet, el cine y el teatro, el director no está entre la acción, entre la obra de arte y el público. No está ahí, no tiene por qué estar, no puede estar haciéndole gestos a Anthony Hopkins para que... Bueno, la música sinfónica es la única en donde hay un personaje que está entrometido, entre comillas, entre la obra de arte que tocan los músicos y el público. Y eso me pareció muy interesante porque entonces lo que uno tiene que hacer es desdibujarse para que el arte pase sin esa persona que está ahí bailando y moviéndose el cuerpo y todo. El papel del director sería, si es un gran artista, poderle darle a la orquesta una energía, un concepto de la obra de arte, ¿no? Que tal vez otros no tienen, un punto de vista diferente. Entonces el director va a ser importante en esto, en cómo enfocar, qué balances hacer, pero mucho de eso la gente no se da cuenta. Ve el resultado, percibe el resultado, y lo siente, porque tal vez ni siquiera lo razona. Ahí está la clave, lo tiene que sentir. Y esa comunicación entre la obra de arte y el músico tiene que pasar al público. Y el director no tiene que entrometerse, tiene que ser un mecanismo para que el arte le llegue. Claudio, aparte de esto, tú eres intérprete, y eres intérprete de un instrumento que es la viola. Así es. A lo mejor pues se piensa uno que son pianistas, a veces cuando muchos violinistas, pero fundamentalmente pianistas y por ahí algún otro instrumento de estos así importantes. Ajá. Pero tú eliges la viola, ¿no? ¿Era cuestión de dinero? ¿Fue la que te lo prestaron? ¿O de qué se trata? Algo de eso. Es decir, la forma como se escribe la música clásica o la música occidental es con 4 voces diferentes. Son 2 voces de mujer diferentes, la aguda y la alto, y 2 voces de hombre que son el tenor y el bajo. Tenor y bajo. Entonces, la viola ocupa el lugar del tenor. Es una voz grave, más grave que la mujer grave, pero más aguda que el bajo, que el cello, ¿no? Entonces es un instrumento un poco más grande que el violín y hay muy pocos violistas en el mundo. Siempre hay lugares. Entonces yo era violinista porque, es una buena pregunta, porque no tiene el glamour del violín. Es decir, es como que, y históricamente, los violinistas malos eran violistas, es decir, se pasaban a la viola, porque la parte de la viola es una parte intermedia que
durante mucho tiempo. Después ya empezaron a escribir para la viola como Eso, para pues, todos, ¿no? sí. Entonces, era más fácil tocar la viola que tocar el violín. Ajá. Entonces, yo estudié violín muchísimo tiempo, después me pasé al bajo eléctrico y todo esto, y una maestra me dijo, oye, prueba la sonoridad de la viola, tal vez te guste. Probé, estuve como 6 meses, después ya me fui a otro país y después un maestro de viola también me dijo, oye, a ver, prueba, oye, te suena bien, tiene más cuerpo, porque es otro tipo de sonoridad. Entonces dije, bueno, pruebo con esto y al final es donde más gente se necesita, ¿no? De violas. Entonces es un instrumento más comercial. Puedes conseguir para trabajo conseguir más fácil, trabajo, ¿no? claro, de verdad. Entonces de ahí fue. ¿Y cómo se te da? No, primero es que, como creo que habíamos comentado, empecé de joven, muy joven, en la Sinfónica Nacional de Ecuador de última viola y después fui progresando. Y entonces cuando empecé a desarrollarme como director y me interesaba seguir una carrera de dirección, pensé que no iba a dedicarme a dirigir mientras no llegara al puesto de primera viola en una orquesta. Es decir, no me iba a brincar o saltarme a una cosa que en realidad un director de orquesta no toca nada. O sea, Es decir, los que hacen la verdad son los que Eso. tocan, ¿no? Y entonces, comparándolo con otra actividad, dirías comenzar desde abajo. sí, ¿no? Pudiera Conocer ser. como en un negocio, ¿no? Que Exacto, pongo un sí. restaurante. Bueno, voy a aprender a lavarlo, voy a aprender a cocinarlo y todo eso, y después me hago gerente, ¿no? Seguir toda la cadena. Seguir porque, todo el proceso. Exactamente, eso es muy importante. Claudio, te vamos a comprometer a que continuemos así con estas conferencias magistrales. todo gusto. Yo quisiera llamarles así y no Gracias. por no es ninguna dádiva, por supuesto, bueno, pues con todos los conocimientos que tienes y que nos hables un poquito más de pronto de todas tus actividades, compositor, jazzista, entre otras cuestiones, porque el jazz es libertad y aquí yo quiero saber cómo manejas pues no conflicto, pero esta separación entre... completamente el jazz diferente y el la proceso musical, es impresionante, no tiene nada que ver con la música clásica, casi que no sirven una para la otra. ¿Te prometes que hablaremos de esto Claro la que sí, próxima? con todo gusto. Fue Y un ustedes, placer. estimados televidentes, comprométanse con nosotros de veras a estas conferencias magistrales que estamos poniendo al alcance de su televisor de manera gratuita, por amor de Dios. Yo las trataré de aprovechar, por supuesto. Claudio, Muchas gracias. qué gusto, de veras, un placer por este placer. café que nos aceptaste y Claro continuaremos que sí. con esta serie de programas. Paquito Ríos se encargó de la cámara, mi querida Karen Vargas Loza. Otro reto para que tenga la manera de conseguir esto, de convertir esto en un programa de veras interesante. Salud por usted, saludos por ustedes y hasta la próxima. Exacto.